Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1, en lo que respecta al núcleo temático número 4 y último de este periodo académico de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y reitero, le doy la bienvenida a nuestro video. Hablaremos en este video en primera parte sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y sobre el tema que nos compete en este núcleo temático 4, que es el estudio de casos. Recuerden que el núcleo temático 3 y 4 tienen el mismo título de confiabilidad y hablaremos de nuestra actividad sumativa número 4. Acá tenemos nuestro programa de evaluación del curso, en el cual buscamos o estamos en la semana número 9 desarrollando esta actividad síncrona número 4 y la próxima semana entramos en la semana 10 en la cual desarrollamos nuestra evidencia de aprendizaje con la sumativa número 4, que va a ser de ejercicios prácticos y cuyo instrumento de evaluación va a ser una rúbrica que está cargada o colocada en el sistema y vale 25% de la nota. Con ello complementamos el 100% de la nota del periodo. Recuerde que a partir de la próxima semana y la semana 10 y 11, para aquellos estudiantes que no completen 57,5 puntos en promedio, tienen la solicitud de la prueba remedial, la cual pueden hacer a través de su sistema, de su zona del estudiante, a la coordinación. No me llega a mí directamente, 1 o 2 días antes de la realización de la misma, me informan los estudiantes que pueden presentar la misma. Y sucede a través de la coordinación. Toman las provisiones para aquellos casos que tengan. No pidan la prueba por pedirla. Vean cuál es el requisito y soliciten a aquellos que realmente lo necesiten. Adicionalmente a eso, esa prueba se ejecuta en la semana 12 y contempla los 4 núcleos temáticos. O sea, que hagan mayor esfuerzo para que en este trabajo no tenga que acudir a esa prueba remedial. Esa prueba se hace en 2 días y son 2 días de la semana, martes y miércoles, entonces para aquellos que trabajan es un poco complicado. Así que asegure su periodo entregando buen trabajo en este momento. Antes de ir allí al núcleo temático 4, vamos a hacer una breve referencia de que en un principio hablamos de lo que eran los conceptos fundamentales de la ciencia psicométrica y se mandó a hacer investigación sobre el contexto histórico de la misma y algunos conceptos básicos para la materia. Luego estudiamos los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría y luego tomamos todo lo que fue la parte técnica de desarrollo de cómo medir la confiabilidad y la validez de los test psicométricos. Y por último, desarrollamos el tema que vamos a ver en este momento sobre lo que es lo, lo que nos compete en nuestro tema, que es el estudio de caso. Quiero hacer hincapié en algo. Hubo personas, particularmente 2 trabajos, que presentaron los métodos desarrollados con inteligencia artificial y cosa que ocurre, los resultados no fueron los esperados. Trataron de engañarme haciendo la tarea a través de programas de inteligencia artificial y en algún momento o dieron mal la información o la inteligencia artificial está utilizando otra formulación. El hecho es que no llegaron a los resultados. He insistido en que no utilicen estos programas. La bibliografía recomendada la tienen acá. Igualmente insisto, no utilicen blogs personales, no utilicen Econopedia, Wikipedia o cualquier otra enciclopedia. Y no utilicen, insisto, inteligencia artificial. Los resultados fueron un desastre. Si no sabemos usarlo en forma adecuada, ahí está la consecuencia. Entonces,
sean honestos, sean éticos y trabajen en función de aprender, desarrollar aprendizaje, no de enseñarle a una máquina. La unidad temática 4 trata, insisto, sobre el tema de confiabilidad y cuya competencia específica busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Insisto, este tema se comparte con núcleos temáticos 3 y 4. Vamos a hacer su parte final, ya que ya vimos los métodos de Alpha de Conrad, Pearson, Spima, Brown y Kuder-Richardson, y hablamos de la validez. Ahora vamos a hablar sobre el tema que nos compete, que es el estudio de casos. Diremos que un estudio de casos, y seguro que ustedes en algún momento han analizado o leído alguno, es un diseño de investigación adecuado cuando se desea conocer un tema en específico, un tema en concreto o desarrollar un tema en mayor profundidad. Eh, Suele ser una investigación de tipo empírico, exhaustivo, mucho de investigar, donde se utilizan múltiples fuentes de evidencia para generar conocimiento. Eh, Se dice que posee énfasis en la singularidad y la profundidad, y esto significa que lo que busca es comprender exhaustivamente el fenómeno que se está estudiando, el caso, y contextualizarlo dentro de lo que es la vida real para generar estadísticas o para poder compararlo con un caso que tengamos en un momento determinado en estudio. Suele ser utilizado en la investigación social, en la educativa, en la clínica y en la empresarial y incluye normalmente métodos cualitativos, pero en ocasiones utiliza también métodos cuantitativos, dependiendo de la investigación que esté desarrollando. Ahora, ¿por qué un estudio de caso? Porque, insisto, permite profundizar en la conducta, procesos o resultados de un individuo, grupo o organización de una manera particular. Sirve de puente entre la teoría de lo que es la psicometría y la práctica y la evaluación. Y tiene como elementos clave o características clave el ser intensivo, ya que busca una recolección detallada a profundidad de la información que esté estudiando. Es holístico, ya que considera el contexto y múltiples variables manejadas en forma simultánea. Es multimetódico, ya que utiliza diferentes técnicas. Puede utilizar la observación, la entrevista o las pruebas psicométricas, investigación como tal. Es explicativo y descriptivo porque busca comprender o narrar una situación para generar conocimiento. Existen básicamente descritos tres tipos de estudio de caso, el denominado exploratorio, descriptivo y explicativo. Primero de ellos, el exploratorio, eh, se utiliza para generar nuevas hipótesis o preguntas. Como su tema lo indica, es explorar un tema en particular y lo que se busca es ver que no está resuelto, que no está contestado. Luego tenemos el modelo descriptivo, en el cual se busca narrar e ilustrar una situación, y el explicativo, que sí entra en el detalle de las causas del fenómeno estudiado, el problema estudiado. Básicamente, la psicometría se une al- a la teoría, al estudio de casos, ya que provee los instrumentos estandarizados y el marco teórico para la medición objetiva de constructos psicológicos, por ejemplo, la inteligencia, personalidad o actitudes, y permite la interpretación contextualizada de esos resultados a través de puntuaciones percentiles o elementos de validación. El estudio de casos posee una serie de fases. La primera de ellas es la formulación del problema objetivo. Y en ella decimos qué queremos medir exactamente, cuál es el motivo, una consulta, una evaluación. Es que tengo que entrar en profundidad en un caso de un paciente determinado. También tenemos lo que es la selección del instrumento.
cómo lo vamos a estudiar, a través de pruebas psicométricas validadas o confiables, cualquiera de las que ella o ustedes han investigado a lo largo del periodo de desarrollo de esta materia. Aplicación y recolección de datos, en la cual buscamos la administración rigurosa de las pruebas para justamente obtener esa base de información que me permita generar estadísticas confiables y válidas. Análisis e interpretación, que buscan la transformación de las puntuaciones brutas a puntuaciones estándar y su integración con la información cualitativa, ya sea a través de la historia o de la observación de lo que estamos estudiando. Y esto es un elemento bien importante porque aquí nos diferenciamos de la información obtenida en un momento determinado, por decirlo, de otros trabajos, sino que buscamos ese nuevo conocimiento y elaboramos el informe y generamos las conclusiones de nuestro trabajo, que es el informe psicológico. El contenido de un estudio de caso de este informe psicológico posee una introducción en la cual básicamente damos apertura al tema que estamos desarrollando y que describe cómo llegó usted el paciente o si el paciente lo buscó usted. eh, Describe si los estudios fueron realizados en forma presencial o en forma online y se destaca la importancia y la estrategia a aplicar para la resolución de nuestro caso. Luego tenemos lo que es la impresión diagnóstica, en la cual se indica, según los manuales, que se generó o cómo se clasificó los rasgos observados de nuestro paciente y se enumeran los criterios que pudiesen establecerse en función de lo que hemos hallado. Luego se desarrolla el plan de sesión terapéutico. Este plan desarrollamos las actividades eh, descritas por sesiones, describiendo el objetivo de dicha sesión, las actividades a realizar y cualquier otra observación, eh, lo cual obviamente se le explica a nuestro paciente, pero que nos permite registrar información en cada una de esas sesiones, actividades desarrolladas, buscando, repito, el conocimiento. Luego se presentan las conclusiones, en la cual se inserta que se alcanzó, que se obtuvo, si se logró o no se logró lo establecido con el plan que se fijó. Se hacen luego las recomendaciones, en el cual básicamente se indica ese plan de seguimiento o continuidad a nuestro paciente para verificar que en el tiempo se lograron los objetivos y se mantienen los objetivos sobre todo. Y siempre es bueno establecer una reflexión del aprendizaje, indicando qué fue lo bueno que aprendimos y qué quedaría todavía por aprender o desarrollar. Con ello, también es importante describir los criterios de calidad y validez, porque recuerden que buscamos medir lo que queremos medir. En este caso, la pregunta es, ¿lo logramos? Eh, si los resultados de las mediciones que obtuvimos son consistentes o confiables. Y si aplicamos pruebas que están bajo estándar, eh, que pueden utilizar perfectamente otros psicólogos para validar e interpretar lo mismo que nosotros estamos estudiando y ampliar la investigación. Las ventajas que tiene un estudio de caso. Bueno, nos permite una cierta profundidad y detalle, permite un entendimiento holístico de lo que es la persona en un momento determinado, eh, nos genera pensamiento crítico, en lo cual fomenta la integración de diversas fuentes de información. Tienen también una relevancia práctica, ya que genera una conexión, puente de unión, entre lo que es la teoría con la realidad profesional, eh, que tanto se cumple o no se cumple esa teoría en un momento determinado en el contexto que nos manejemos, y que permite generación de hipótesis que siempre son útiles para la investigación exploratoria. Ahora, ¿cuáles son las desventajas y limitaciones del estudio de caso?
Bueno, la desventaja primera que encontramos es que genera baja generalización. Los hallazgos son muy específicos y suelen ser de aplicabilidad al grupo de estudio en cuestión. Probablemente no son extensibles a otro tipo de poblaciones. Todo ello dependiendo de la parte metodológica que hayamos desarrollado. El otro es que se invierte tiempo y recursos para lograr esa recolección de evidencias y también se genera subjetividad, existe el riesgo de la interpretación de lo que estamos haciendo, si es realmente riguroso o no con la investigación que estemos desarrollando. Vamos a ver un pequeño ejemplo de forma muy sencilla, simplemente para ilustrarle lo que estamos hablando de un mini caso, planteamiento. Supongamos que tenemos un sujeto, Julián, de 25 años. Sabemos de él que es recién graduado y que aplica un puesto de analista de datos. Obviamente necesitamos más información. Este es simplemente un ejemplo. ¿Cuál es el problema? El Departamento de Recursos Humanos de la empresa necesita evaluar su inteligencia, su coeficiente intelectual y personalidad para predecir su ajuste al rol o al puesto de trabajo para el cual se está proponiendo de analista de datos. En este caso, se fijó una serie de baterías, el test de Raven para medir la inteligencia no verbal y la prueba de 16 PF de personalidad. Los resultados psicométricos obtenidos en forma resumida hablan de que Raven obtuvo un perceptivo de 85, con lo cual al entrar al baremo respectivo, obtenemos que tiene una capacidad superior al promedio para la observación y la lógica, lo cual es bueno para el elemento contextual laboral que estamos estudiando. Y en la prueba de los factores relevantes de la 16 PF presenta un factor Q1 de apertura al cambio, alto, innovador, experimental, un factor de C de estabilidad emocional medio bajo y que genera tendencia a la ansiedad en presión. Esto puede afectar porque es un puesto de analista de datos y si su estabilidad emocional tiende a generar depresión o ansiedad, obviamente va a afectar el puesto de trabajo. Ahora, estos resultados, ¿cómo los complementamos? ¿Es Julián un elemento válido o no válido para el puesto? Entonces, cuando vemos Julián, concluimos que tiene la capacidad cognitiva, tiene el Raven para el puesto y se predice que podría manejar bien tareas nuevas y complejas, pero se debe monitorear su manejo del estrés o la presión por resultados, ya que, como dijimos, tiene un factor C de estabilidad medio bajo que tiende hacia la depresión. Se recomienda implementar un plan de inducción que gestione las expectativas de tiempo y niveles de autonomía. Con este plan de inducción lo que buscamos es justamente, como dice allí, disminuir las expectativas del individuo, hacer que se sienta más confiable, hacer que baje esa ansiedad o esa inestabilidad emocional que tiene en un momento determinado, con lo cual vamos a lograr que el individuo haga el trabajo para el cual lo estamos proponiendo. Esto es un ejemplo en forma genérica, entonces, de lo que es un estudio de caso. El elemento de estudiar, repito, lo definen ustedes. Acá no está todo el marco contextual que nos llevó a generar la investigación de o la utilización de las pruebas aplicadas y el marco teórico de cada una de ellas, pero obviamente, según vimos anteriormente, debe estar descrito. Ahora, cuando hacemos un estudio de caso, es importantísimo el tema de la ética. Primero, porque yo no puedo decir que la prueba se la aplica a Osvaldo Carvajal. Tengo que hablar en forma genérica, tengo que proteger la identidad y los datos del caso. Debo tener un consentimiento del paciente, aunque no utilice su nombre, para utilizar los resultados obtenidos con su estudio. Y mm, debe plantearse la competencia profesional, solamente utilizar los instrumentos para los cuales he sido entrenado y conozco. De lo contrario, cometo la posibilidad de generar estudios falsos o errores. Ahora, como conclusión, el estudio de caso es un vehículo para aplicar
La psicometría exige rigurosidad metodológica y pensamiento crítico, y es o se convierte en una herramienta irreemplazable en la formación y la práctica profesional de nosotros como psicólogos. Esto obviamente nos ayuda mucho en nuestra labor profesional, el desarrollar los estudios de caso o el estudiar estudios de caso. Luego de esto, vamos a nuestra actividad sumativa número 4. Esta actividad sumativa es de ejercicio práctico y la vamos a realizar revisando el cuestionario de afrontamiento del estrés, suministrado en el material que tienen en el sistema a través del archivo PCI sumativa 4, cuestionario de afrontamiento del estrés. E igualmente se suministra un archivo de baremos del cuestionario de afrontamiento de estrés, con lo cual pueden ya empaparse en un cuestionario diferente eh, o un test psicométrico diferente. Va a estudiar los contenidos del test solicitado, basado en los parámetros estudiados en la unidad 2, y debe desarrollar como marco teórico los parámetros estudiados en esa unidad para el cuestionario de afrontamiento del estrés. Analiza el cuestionario de afrontamiento, los 5 casos descritos en un archivo que les doy de Excel, denominado sumativa 4 pacientes X. Ahí tienen la descripción de una serie de pacientes con los resultados de la aplicación de la prueba. En este caso, hago la acotación. Eh, no estoy pidiendo que apliquen a pacientes de ustedes externos. Estoy dando el test psicométrico estudiado y le estoy dando los resultados aplicados a 4 pacientes o 5 pacientes. Y usted debe analizar a la luz de los resultados obtenidos, hacer el análisis respectivo de lo que muestran o que indican los resultados del test aplicado. Debe desarrollar la evaluación de todos los puntos vistos en la unidad temática 2 y en la unidad temática 3, aplicando los cálculos de confiabilidad y validez de cada paciente. Debe subir el archivo Excel que demuestre los cálculos reflejados en el trabajo, junto con el archivo Word que tradicionalmente se entrega. Debe dar un diagnóstico en función de los resultados obtenidos para cada paciente. No se solicita la aplicación de test a ningún otro paciente, insisto, fuera de los que están solicitados en el archivo 4. Si usted quiere practicar, lo puede hacer, pero no está contenido dentro del trabajo. En ningún caso se acepta en lista de trabajo. Toda la información debe estar contenida en el archivo por entregar. Recuerde que usted debe describir no solamente los casos y la resolución, sino que debe presentar el test psicométrico tal como lo hicimos en la tarea anterior. Debe mostrar una reflexión sobre el aprendizaje. Recuerde que esta se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo y se diferencian las conclusiones del trabajo en que estas últimas se describen en tercera persona y reflejan resultados macro obtenidos con la investigación realizada. Recuerde que las referencias bibliográficas deben ser confiables, deben ser mínimo 6 y, insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de informaciones similares y la fuente de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para la investigación o captura de información. Deben describir todos los elementos según las normas APA. Recuérdenlo que les hablé inicialmente de la bibliografía y de el error que dio la aplicación del programa de inteligencia artificial. Acá les muestro uno de los pacientes del archivo de Excel, cómo se presentan los resultados. Básicamente este es un paciente X2, nombre Josefa Rodríguez, edad 41 años, género femenino, y ante la forma de medir el cuestionario, que las respuestas son nunca, pocas veces, frecuentemente, casi siempre, con una puntuación que va de 0, 1, 2, 3 y 4 puntos, viene la serie de preguntas y la respuesta del paciente.
Cuando se preguntó, trate de analizar las causas del problema para poder, perdón, trate de analizar las causas del problema para poder hacerle frente, el paciente siente que lo hace frecuentemente. Me convencí de que hiciese lo que hiciese, las cosas saldrían mal, dice que nunca. Y así va sucesivamente con la serie de preguntas de nuestro test. Obviamente, esto que muestro aquí es una muestra de las preguntas. La tiene de detalle en el archivo de Excel pacientes X. Todos los resultados se comunicarán en un documento Word con la estructura mostrada y de acuerdo con los lineamientos del manual de trabajo de grado de la UBA. Debe presentar el portal institucional en una página. La introducción en una página completa, una cuartilla completa, no un párrafo. Debe desarrollar los instrumentos solicitados y interpretar los resultados del test psicológico. Debe hacer reflexión de aprendizaje de una página. Recuerda que esto no lleva a conclusiones. Referencias siguiendo la norma APA. Letra del 12, interlineado 1.5, márgenes 4, 3, 3, 3. 4 en la parte superior. Los criterios de evaluación están descritos en la rúbrica que está colocada en el sistema y básicamente se basan en 7 elementos a medir. El primero de ellos sigue instrucciones que vale 15 puntos. Segundo, organización coherente de la información que vale 15 puntos. Calidad de la información del estudio psicológico experimental realizado 15 puntos. Conceptos y terminología estadística aplicada 15 puntos. Relevancia del conocimiento psicológico generado 15 puntos. Reflexión del aprendizaje vale 15 puntos. Y puntualidad de la entrega que vale 10 puntos. Todo ello completa el 100% de la nota. Insisto, debe revisar la rúbrica antes de finalizar su trabajo para que verifique que contempla todos los elementos de nuestra rúbrica presentada. La fecha de entrega va del 17-11, semana 10, a las 001, hasta la fecha del cierre de la medianoche del 23-11. Si usted entrega su trabajo en este periodo de tiempo, su calificación vale 100% de la nota. Si usted entrega entre lo que es el día 24 a las 00 y la fecha límite 26-11 a la medianoche, su trabajo se corrige sobre 90 puntos, puesto que la puntualidad de entrega de esos 10 puntos los pierde. Insisto, vuelvo a insistir, volvió a suceder. Señores, si usted no entrega su trabajo en el periodo establecido máximo hasta el 26 de la medianoche, lamentándolo mucho, no voy a abrir el sistema bajo ninguna circunstancia. Tome las previsiones del caso. No vale problemas de electricidad, problemas de internet que hayan aceptado. Simplemente voy a cerrar el sistema, no lo vuelvo a abrir, ya que tengo que entregar las notas en forma inmediata lo más pronto posible para efectos de determinación de aquellos estudiantes que deben presentar su prueba remedial y tengan el suficiente tiempo para revisar la materia. Cualquier duda o pregunta que tú que tengan a bien a realizar, la pueden hacer a través del foro de dudas o de la mensajería. Como se habrán dado cuenta, la mensajería la reviso prácticamente todos los días, inclusive varias veces al día, para que ustedes tengan la información lo más pronto posible y les permita avanzar. El trabajo es sencillo, pero no lo deje para última hora. Le dejo mi Twitter, mi Instagram, cual estoy completamente a sus órdenes. Para mí ha sido un placer hacer el recorrido a través de esta materia. Psicometría es una de las materias más importantes dentro de su carrera y que obliga al psicólogo a estudiar, profundizar y prepararse. Ayer, hace 2 días, hacía esta misma clase en otro ámbito dentro de la universidad y había personas que tenían experiencia y ellos decían que les gustaba el enfoque de la materia porque partiendo de la base están estudiando hacia la práctica, porque en el contexto de otras carreras que habían estudiado, estudiaban en el caso práctico y entonces se limitaban en el aprendizaje. Aquí he tratado
de que aprendan la generalidad para poder atacar cualquier test psicométrico en el conocimiento de qué deben buscar, qué deben analizar y ver si les sirve o no les sirve. De la otra forma, simplemente les dan el test y tienen que aplicarlo, más nada. Entonces, allí no hay un real desarrollo de estudio. Dicho esto, no me queda más que agradecerle su participación durante este periodo de estudio, desearle lo mejor de las suertes, sean éticos, sean profesionales, siempre una carrera muy hermosa, pero que estamos jugando con la salud mental de los pacientes. O decir jugar en un buen sentido de la palabra, en el sentido de que no somos Dios, somos humanos, pero debemos tratar de hacer el mejor diagnóstico posible para ayudarlos. Siempre a la orden. Hasta la próxima.